Habíamos visto el último día, al terminar la clase, un poquito lo que vamos a estudiar durante hoy y los próximos días, que es la dinámica de la circulación. La dinámica de la circulación, o sea, el flujo, resistencia, presión y demás. Habíamos visto que la ecuación general del flujo, que es la esencial, corresponde a que el flujo es la diferencia de presión que haya partido por la resistencia, o lo que es lo mismo, la diferencia de presión multiplicado por la conductancia, porque la conductancia es la inversa de la resistencia. Ya sé, un momentito, ¿ves? Ya se nos vaya. Habíamos visto el tema de la circulación como en conjunto la diferencia de presión partido por la resistencia total, o la diferencia de presión multiplicado por la conductancia total. Y habíamos visto que la conductancia total, que era más fácil de razonar en ella, era la suma de las conductancias. Es como si tuviésemos diversas puertas por las que salir y cada una de las puertas tuviese una conductancia que quiere decir una permisividad para que saliesen flujo por ella. Pues la conductancia total sería la suma de las conductancias, ¿vale? Y la resistencia es la inversa. Entonces, en general, podemos considerar que tenemos un conjunto de territorios que están en paralelo, son circuitos en paralelo. Si os fijáis, a la salida de la... ya estamos otra vez que no funciona. Bien. Estábamos considerando que la circulación corresponde a un conjunto de circuitos que están en paralelo y por tanto el flujo total correspondería a la suma de los flujos, ¿vale? La conductancia total correspondería a la suma de las conductancias. Simplemente tenéis que considerar como si tuviésemos diferentes puertas por las que salir, y nos damos cuenta que el flujo de salida sería la suma de lo que haya salido por cada una de las puertas. Si cada una de las puertas tiene una conductancia, la conductancia total sería la suma de las conductancias. Y la resistencia sería un término justo inverso al de la conductancia. De manera que cuanto mayor sea la conductancia, menor es la resistencia. Y por tanto, las puertas que estén cerradas tienen una conductancia de ¿cuánto? 0. ¿Y una resistencia? 1 partido por 0 es 1. Infinito. ¿Ves? Ese fallo que has tenido es muy frecuente. Que uno considera, por ejemplo, entonces, ¿en cuánto contribuye a la resistencia total un circuito que esté cerrado? Un circuito que esté cerrado, ¿en cuánto contribuye a la resistencia total del organismo? En nada, exactamente en nada. ¿Vale? En cambio, es que eso es lo que uno tiende a pensar. En la conductancia, ahí sí. Para la conductancia total, un circuito que esté cerrado tampoco contribuye, es 0. ¿Vale? Y ahora, la resistencia total será mayor o menor que la de cualquier tejido. A ver, la conductancia total, si queréis, será mayor o menor que la de cualquier tejido. Vamos a pensarlo en conductancia, que es más fácil. ¿Vale? La conductancia total, votos a favor de que la conductancia total será mayor que la de cualquier tejido. Eso es, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Muy bien. Eso parece muy fácil. Pues, curiosamente, esa misma pregunta, preguntada en resistencia, la falla un montón de gente. Porque decimos, la resistencia total es mayor o menor que la de cualquier tejido. Votos a favor de mayor. Votos a favor de menor. Estos son los que tienen razón. Si la conductancia es mayor, la total, la resistencia es menor. ¿Os dais cuenta? Por eso os digo que es más fácil pensar en términos de conductancia, porque en términos de resistencia tiende uno a pensar cómo va a ser la resistencia total menor que la de un tejido,
¿vale? Pues sí, lo es. Vamos a analizar un poquito cómo son los circuitos en serie y en paralelo. Podríamos considerar que cada una de los tejidos tiene un conjunto de resistencias en serie que corresponden a los diferentes trayectos que sigue la sangre, las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas, que están en serie, porque la sangre entra por las arterias y sale por las venas, en cada tejido. Y luego, el conjunto de los tejidos son un conjunto de circuitos en paralelo, ¿vale? De verdad que si consideramos para cada tejido, nosotros tendríamos, aquí tendríais cuando están en serie las resistencias. ¿Qué es lo que le pasa? Que el flujo, ¿cómo es para el tejido? Si consideramos un corte a cualquiera de los niveles, por ejemplo, a nivel de las arteriolas, a nivel de los capilares, a nivel de las venas, el flujo es el mismo o es diferente. A ver, el flujo que va por las arterias de los tejidos será el mismo que el de las venas de los tejidos. Votos a favor de que sí. Votos a favor de que no. ¿Y en qué se diferenciarán? ¿A dónde se va la sangre que entra y no sale? Eso es fisiología. O sea, es pensar en la función como tal. O sea, vamos a ver, si tú tienes un flujo de entrada que es diferente del flujo de salida, ¿qué pasa con la diferencia? Que se tiene que ir a algún lado. ¿Y a dónde se va? Tienes razón, ¿eh? Vamos a ver, lo que dices tienes razón, pero ahora veremos, como siempre, en qué términos y de qué depende. ¿Cuál es la diferencia entre la entrada y la salida en el árbol circulatorio? A ver, decirlo, tú. Piensa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Sí, ¿cuál? Sí, vamos a ver, eso sí que no puede ser. Uno puede decir no porque no lo sabe, pero decir sí, dice sí, se diferencian por tal cosa. A ver. No, eso no cambiaría el flujo de sangre. Hay una pequeña diferencia, pero es pequeñísima, tan pequeña que es despreciable, porque solo corresponde al flujo linfático. O sea, lo que se vaya en los capilares se extravase y no se recupere y se va por el flujo linfático. Con respecto al flujo de sangre es tan diferente que prácticamente nosotros consideramos que el flujo de entrada es igual al flujo de salida y el flujo a través de cualquier nivel es el mismo. Es más, el único órgano, ¿cuál es el único órgano en que sí podría haber una diferencia significativa? Porque hay parte del flujo que se va para otro sitio. El riñón, muy bien. Y ahora, el riñón es diferente y mucho o poco. ¿Cuál es el flujo sanguíneo renal? Lo vimos el otro día, era 1 litro y pico por minuto, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Y cuánto se mea? ¿Cuánto se orina? De ese litro y pico por minuto. ¿Cuánto se orina por día? Más o menos. 1 litro, ¿no? Más o menos. 1 litro al día. Y fíjate que pasa 1 litro por minuto, o sea que más de 1 litro por minuto, con lo cual la diferencia son pues 1000 veces. Solo la mayor parte, eso ya os indica, fijaros qué curioso que con eso ya os dais cuenta de que en el riñón la mayor parte del líquido que se filtra, luego lo que pasa es que se reabsorbe.
y solo una pequeñísima parte es la que se va a la orina, ¿vale? Porque pasan por el riñón un montón de litros. Es más, la mayor parte del líquido que pasa por el riñón ni siquiera se filtra, solo una pequeña parte se filtra, y de esa pequeña parte que se filtra la mayoría se reabsorbe, ¿vale? Y solo se orina un poquito, con lo cual la diferencia entre la entrada y la salida, aunque es el tejido en que mayor diferencia hay, sigue siendo una diferencia muy pequeña. Con lo cual nosotros a partir de ahora vamos a considerar que a efectos circulatorios el flujo que tiene cada trozo del tejido es el mismo y no hay pérdida ni ganancia de líquidos, aunque ya sabemos que localmente y dependiendo de las circunstancias sí las puede haber, ¿vale? Si tenemos una inflamación y se está extravasando sangre, momentáneamente se produce un cambio, pero solo momentáneamente, porque al cabo de un rato se vuelve a equilibrar. Si no se equilibra, el sujeto, que también pasa a veces, estaría rezumando líquido todo el rato. Por ejemplo, una persona que tiene bloqueados los conductos linfáticos en las piernas, pues se llama la elefantiasis, se le pone la pierna como la de un elefante y aún encima empieza a echar líquido para afuera, ¿vale? Pero si no es el caso, normalmente nosotros siempre funcionamos en un circuito cerrado. Bien, siendo así, quiere decir que el flujo a lo largo del trayecto del órgano es el mismo. Con lo cual, como las resistencias son diferentes, quiere decir que lo que va cayendo es la presión, ¿vale? De manera que en un órgano lo que tendríamos que ver es que la diferencia de presión es igual al flujo por la resistencia. De manera que cada vez que caiga la resistencia es porque que caiga la presión es porque ha pasado una resistencia. Y esa es precisamente una de las formas de ver dónde está la mayor parte de la resistencia de los tejidos. Donde tengamos la mayor diferencia de presión es donde ha habido mayor resistencia. Eso normalmente en los tejidos es a nivel de las arteriolas, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que ver es cuando están entonces en serie las resistencias. La resistencia total del órgano correspondería a la suma de las resistencias, ¿vale? El modificar cualquiera de las resistencias va a modificar el flujo a través del órgano y además la diferencia de presión que haya entre la porción que está antes de la resistencia y después de la resistencia. ¿Lo hemos comprendido? Dime. Porque están en serie. Ahora, ¿qué le pasa a la conductancia, si quieres, o en este caso, cuando están en serie el circuito? Tú imagínate que en vez de salir por 4 puertas, lo que tienes son 4 puertas una detrás de la otra. ¿Cuál es la resistencia que tienes? Primero la de la primera puerta, luego la de la segunda, luego y ahora es la resistencia la que tienes que sumar y precisamente la que impide que haya más flujo. Si tuvieses menos resistencia, habría más flujo. ¿Te das cuenta? La suma de las inversas sería la inversa de la conductancia total. Pero cuando estás en serie es más difícil pensar en conductancias, es más fácil pensar en resistencias, porque lo que es difícil para el humano es pensar en las inversas, igual que en el logaritmo, y el logaritmo de la inversa ya es la versa, que es el pH, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que pensar en inversa es una cosa que duele, pensar en logaritmo también, y el logaritmo de la inversa ya te mata. ¿Vale? Ya no sabes lo que va a pasar. Entonces aquí, cuando tenemos un circuito en serie, tenemos que tener el flujo a lo largo del circuito es común. La resistencia, la suma de las resistencias. Y entonces lo que va sucediendo es que hay una caída de presión. De manera que la presión a nivel de las arterias será diferente que a nivel de las arteriolas, que a nivel de los capilares, que a nivel de las venas. En cada tejido. ¿Vale? Cuando tenemos los circuitos en paralelo,
ahora lo que nos pasa es que lo que es común es la diferencia de presión y lo que se suma son los flujos. De manera que el flujo total es la suma de los flujos, mientras que la diferencia de presión sí es común para todos. ¿Vale? Eso quiere decir que si os fijáis que siendo las ecuaciones las mismas que tenéis aquí arriba y las tenéis en las dos diapositivas, veis que son las mismas, no se razona igual cuando estamos a nivel de un tejido que cuando estamos a nivel de la circulación general. ¿Y cómo tenemos que razonar? Pues vamos a ver. Esto es lo que yo les digo siempre, que físicamente las ecuaciones en fisiología se cumplen, pero no permiten saber qué va a pasar o cómo hay que razonar con ellas. ¿Por qué? Porque ahora veremos. Cuando estamos a nivel de la circulación sistémica, la circulación general, ¿cuál es la resultante? La resultante es precisamente la diferencia de presión. La presión arterial menos la presión venosa. Porque el flujo es el que define el volumen minuto del corazón y lo regulan los mecanismos de regulación que regulan el corazón. ¿Estamos? Y la resistencia es la que definen los tejidos, o si queréis la conductancia es la que definen los tejidos en función de su propia resistencia, que también tienen mecanismos de regulación locales y generales. ¿Vale? Los locales en función del flujo del tejido, los generales en función de la presión del organismo sistémica. Y la presión es la resultante de los mecanismos de regulación que regulen el flujo, el volumen minuto cardíaco y la resistencia periférica total. ¿Estamos? Y ahora, esa presión es una presión que es la presión de perfusión y es común para todos los tejidos. Y ahora, a nivel de los tejidos, la variable importante resulta ser el flujo. Y el flujo en el tejido va a ser la diferencia de presión, que es común para todos, multiplicado por su conductancia, que quiere decir la inversa de su resistencia. Un tejido que tiene poca resistencia y mucha conductancia va a tener mucha parte del flujo total. ¿Estamos? Un tejido que tiene poca conductancia y mucha resistencia tiene un flujo muy pequeño con respecto a los demás. ¿Vale? ¿Lo hemos comprendido? Eso quiere decir que si un tejido, por ejemplo, por mecanismos de regulación local, disminuye su resistencia, ¿qué le va a pasar a la resistencia periférica total? ¿Disminuye mucho? ¿Aumenta mucho? ¿Disminuye poco? ¿Aumenta poco? ¿O de qué depende? Vamos a ver, un tejido que disminuye su resistencia, ¿qué le pasa a la resistencia periférica total? Que disminuye un poco, que disminuye mucho, que aumenta mucho, que aumenta poco. Ya veo que estáis totalmente invertidos en el razonamiento. Vamos a ver. Si disminuye la resistencia, ¿puede aumentar la resistencia total? No. ¿Vale? ¿Estamos? Porque van en paralelo. Porque esto que os está pasando os pasa por querer pensar, en vez de pensar en la imagen de puertas y demás, y entender que la puerta es el tamaño el tamaño de la puerta es la resistencia. Si es grande es una resistencia baja, una conductancia alta. Si es pequeña es una resistencia alta, una conductancia baja. Si yo abro una puerta pequeña y la convierto en grande, he bajado la resistencia y he aumentado la conductancia. Luego hay más flujo. ¿Vale?
Disminuye, no, un poco o mucho, porque la resistencia total es menor que la menor de las resistencias. Fíjate que precisamente, como hemos dicho que son las inversas, ahora la resistencia total siempre es menor que la menor de las resistencias. ¿Cuál es la menor de las resistencias del organismo? ¿Alguien lo podría deducir? No, pero en un órgano. ¿Qué órgano tiene la menor de las resistencias? El corazón. Piensas tú. ¿Por qué? Porque es más importante. Fallo. Ese no es pensamiento fisiológico. ¿Cuál sería? ¿En qué te tendrías que fijar para saber cuál es el que tiene menos resistencia? El que tenga más que. ¿Más? ¿Alguien lo ha dicho? Más conductancia sí y más que. Sí, por ahí lo estáis diciendo. Más flujo, el que tenga más flujo, ¿quién tiene más flujo en el organismo? El riñón. Pues el riñón, o sea, vamos a ver, aunque no os guste, o sea, que esto no es cuestión de gustos, es cuestión de pensar en qué es, y eso es como somos, o sea, no es que eso haga que seamos diferentes, simplemente estamos analizando cómo funciona. Y por muy importante que sea el corazón, no es el que más flujo tiene, ¿vale? Por otra parte, es razonable que el corazón tenga mucha resistencia, porque fíjate que los vasos van entre los músculos que aprietan y los aplastan, con lo cual está claro que el corazón tiene una resistencia alta y un flujo bajo. Por eso tiene una de las situaciones más conflictivas para su supervivencia, y tiene una diferencia arteriovenosa de oxígeno muy alta. ¿Por qué? Porque tiene una actividad metabólica muy alta con un flujo bajo. Justo al revés que el riñón, que tenía una actividad metabólica baja con un flujo alto. ¿Vale? Dime. No, vamos a ver. Las resistencias en serie o en paralelo no es que las resistencias estén en serie, depende de qué parte del circuito estás analizando. Cuando tú analizas un órgano, tienes un conjunto de resistencias en serie que corresponden a la arteriola, al capilar, a la vena. Cuando analizas el conjunto de los órganos, lo que tú tienes es, considerando la resistencia periférica total de cada órgano, la resistencia total de cada órgano, un conjunto de resistencias en paralelo. De manera que lo que aquí pone R1, aquí pone R2 o R3, correspondería a cada uno de sus órganos, y cada una de ellas estaría formada por la suma de un conjunto de resistencias en serie. ¿Vale? De manera que en cada órgano tú tienes un conjunto de resistencias en serie y en conjunto en los órganos un conjunto de resistencias en paralelo. ¿Vale? Bien. ¿Lo hemos comprendido? A ver. Yo sé que esto genera unos ciertos problemas, pero es importante razonar sobre ellos. Ahora a lo mejor uno los comprende más o menos, luego los vuelve a meditar y se va resolviendo esas dudas que le van quedando a uno. ¿Eso quiere decir, por ejemplo? Sí. En paralelo, ¿quién ha dicho que se sumen? Vamos, estamos sumando el flujo, no las resistencias. Mira las resistencias. La resistencia total es la inversa de la resistencia total, la suma de las resistencias. Es la conductancia la que se suma, porque precisamente lo que tenemos es que el flujo total es el que es la suma de los flujos. Parecido pero inverso, o sea, vamos a parecido, pero aquí fíjate que lo que es común es el flujo y lo que es diferente son las presiones y la resistencia.
¿Vale? Y por eso aquí la resistencia total en serie sí es la suma de las resistencias. ¿Lo hemos comprendido? ¿Eh? A ver. Dime. ¿Quién ha dicho que el flujo es constante en todo el cuerpo? No, el flujo, vamos a ver. ¿El flujo es constante? Primera pregunta. ¿Es constante el flujo? ¿Qué hemos dicho que es la función normal del aparato cardiovascular? ¿Mantener un flujo constante? No. ¿Mantener un flujo cómo? No, adecuado a las necesidades metabólicas, ¿vale? Y eso quiere decir que está variando constantemente. De manera que el flujo no es constante en el organismo. Hemos dicho, cuando tú regulas a nivel del organismo precisamente, el flujo depende de la actividad del corazón, que proporciona un volumen minuto, que estará o no de acuerdo a las necesidades metabólicas del sujeto. Si es suficiente, está de acuerdo; si es insuficiente, tiene una insuficiencia cardíaca. O sea, un sujeto que no proporciona un flujo adecuado a las necesidades metabólicas, lo que está es en insuficiencia cardiovascular. ¿Vale? Pero el sistema funciona igual, funcionará, digamos, en condiciones fisiológicas o en condiciones patológicas. El flujo sigue siendo el que proporciona los mecanismos de regulación que regulan el volumen minuto cardíaco, que los habíamos visto, que son el estado inotrópico, la precarga, la poscarga y demás. ¿Vale? Y eso da un volumen minuto. La resistencia es otro mecanismo de regulación que estudiaremos posteriormente, que es fundamentalmente a nivel de las arteriolas. Hay igual un mecanismo de regulación general del organismo, del sistema nervioso, y mecanismos locales de factores humorales de los tejidos, ¿vale? Y de mecanismos de acción local y general, tanto hormonales como locales, ¿vale? De ese resultado da una actividad que ahora estudiaremos, que modifica la resistencia y genera una resistencia total del organismo, que está constituida por, en paralelo, la resistencia que tengan los diferentes órganos, ¿vale? De manera que la resistencia total será la inversa de la resistencia total, la suma de las inversas de cada uno de los órganos. Y cada órgano tiene una resistencia que depende de su conjunto de resistencias en serie, que serían y la de las arteriolas, la de los capilares, la de las venas, y cada órgano tiene una resistencia del órgano que sería la suma de las resistencias que están en serie. ¿Lo hemos comprendido ya? Disminuye. Claro. A ver, piensa. Si disminuye la inversa esta, si disminuye la resistencia, ¿qué le pasa a este término? ¿Se hace mayor o menor? Mayor. Eso es. ¿Y entonces qué le pasaría a este? ¿Se haría mayor o menor? ¿Vale? Es que es difícil pensar en las inversas. Por eso es mejor pensar en las puertas y luego deducir qué ha pasado. ¿Vale? Dime. Vamos a ver, si aumentamos la resistencia en este órgano solo y no modificamos la diferencia de presión, quiere decir que aumentamos el flujo, mejor dicho, si mantenemos el flujo total y aumentamos la resistencia en Q3, ¿qué va a pasar? Pasan dos cosas. ¿Qué pasa? Aumentará el flujo en Q2 y aumentará el flujo en Q1, ¿y qué otra cosa aumentará? Si no ha variado, fíjate, si no ha variado R2 ni R1 y ha aumentado Q1, ¿qué tiene que haber aumentado? Es muy importante, esa duda que tiene, si la comprendéis, comprenderéis fenomenal cómo se regula. Vamos a ver, él ha dicho,
Vamos a plantearnos la cuestión porque es muy interesante la duda que ha planteado, que es, él ha dicho, bien, yo tengo una situación que tengo un flujo que me está proporcionando el volumen minuto cardíaco y aumento la resistencia en Q3 sin más, sin haber modificado ninguna otra cosa, por un fenómeno local, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado con el conjunto? ¿No? Si el volumen minuto se mantiene, quiere decir el flujo se mantiene, es evidente que ahora lo que ha pasado es que hay una redistribución del flujo por los otros lados. Si los otros lados no han modificado su resistencia, ¿qué se ha tenido que modificar para que haya más flujo? La diferencia de presión. Y se ha modificado la diferencia de presión porque ¿qué le ha pasado a la resistencia total? Si ha aumentado la resistencia en R3, que ha aumentado. Y al aumentar la resistencia total, si mantengo el flujo, quiere decir que ha aumentado la diferencia de presión. Eso justo es lo que ocurre en el organismo. Si yo aumento la resistencia, por ejemplo, del riñón, que es el mecanismo de regulación del riñón, del organismo, para aumentar la presión arterial. Los mecanismos de regulación generales del organismo que regulan la presión arterial precisamente actúan como has dicho tú, que es, si yo aumento la resistencia en el riñón, que es uno que tiene una resistencia muy baja, ¿vale? En el momento en que la aumente un poco, ahora la resistencia total aumenta mucho, ¿vale? Y entonces consigo, con el mismo flujo, tener unas presiones para todos los demás más altas, ¿vale? Y es como funciona sistemáticamente el organismo, redistribuyendo constantemente la sangre de unos tejidos a otros, manteniendo una presión común para todos, de manera que el tejido que aumenta su actividad metabólica se vasodilata, disminuye la resistencia general del organismo, se ponen en marcha los mecanismos de regulación, se aumentan otras resistencias, se vuelve a la situación que ahora ese tiene más flujo y los demás lo que corresponda, ¿vale? Dime. ¿Aumenta? Sí. Si aumenta la resistencia total y mantengo el flujo, ¿qué le pasa a la diferencia de presión? A ver, si aumento la resistencia total y mantengo el flujo, ¿qué le pasa a la diferencia de presión? Que aumenta. No te gusta. No te gusta. O sea, eso, vamos a ver, porque no es que no lo comprendas, lo has comprendido porque lo has deducido, pero no te gusta. Eso pasa mucho. En fisiología os pasa mucho, que de repente, hombre, no te gusta que le suba la presión. Vale, entonces, dice, no lo entiendo. Y no es que no lo entiendas, es que no te gusta. ¿Vale? Tú le quieres encontrar alguna cosa que te guste. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imaginémonos. Tú ahora plantéate que yo me pongo a hacer ejercicio. ¿Vale? Me pongo a hacer ejercicio, ¿vale? Y se vasodilatan los músculos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo cojo y al vasodilatar los músculos disminuyo esa resistencia y se lleva el flujo. ¿Qué pasa si no aumenta el flujo o no aumenta la resistencia de los demás tejidos? Que te quedas sin presión. ¿Vale? Si te quedas sin presión, no te llegaría la sangre a la cabeza. ¿Eso ya no te gusta? ¿A que no? ¿Ve? Entonces, fíjate, una forma de aumentar la presión, porque la presión arterial es un valor fijo. No. Tan no que para tomarla en un sujeto normal y poderla comparar, tiene que ser en reposo, en situaciones tal. ¿Por qué? Porque en cuanto hagas cualquier ejercicio, estés nervioso, estés tal, se te ha modificado. Porque hemos dicho que a nivel general la presión arterial es la resultante de los otros dos elementos, que sí tienen elementos de control, ¿vale? Y luego, a nivel local, es el flujo el que se regula, y se regula en función de la actividad metabólica del tejido, de manera que, manteniendo una diferencia de presión, la que sea, le da igual, él regula su resistencia
manteniendo un flujo prácticamente constante en la mayoría de los tejidos. Si comprendéis eso, hemos comprendido una parte muy importante. ¿Y de qué factores depende entonces la resistencia? Si nos fijamos en la dinámica, tendríamos dos elementos a considerar. Uno sería la velocidad del flujo, la velocidad de la sangre, perdón, y otro sería la resistencia de los vasos. Ya que estamos con el tema de la resistencia, vamos a pasar primero a ver la resistencia. La resistencia la tenéis aquí en esta parte de la gráfica. Va a depender, si pensamos, es muy fácil de pensar mentalmente, ¿vale? Es la ley de Poiseuille, que la habéis estudiado en física, me parece, ¿no? Pero la ley de Poiseuille en realidad solamente se aplica a tubos rígidos y líquidos newtonianos. Nosotros trabajamos con tubos elásticos y líquidos no newtonianos, pero nos da igual, como si fuese la de Poiseuille, ¿vale? Simplemente luego tenemos que ver qué efecto produce en variabilidad el hecho de que sean elásticos los tubos y el hecho de que el líquido sea no newtoniano, ¿vale? Entonces, es muy fácil pensar que la resistencia, si ahora pensáis en una tubería, es directamente proporcional a la longitud del tubo. Por eso, la resistencia, la longitud, está en el numerador. Y es inversamente proporcional a el calibre del tubo. Cuanto más gordo sea el tubo, menos resistencia. Cuanto más fino, ¿vale?, más resistencia. De manera que por eso el radio del tubo está en el denominador. Luego hay un factor geométrico que, integrando, podríamos deducir que el factor geométrico es el que hace que esto sea 8pi y el radio esté a la cuarta potencia, ¿vale? Que no lo vamos a deducir porque para mí ahora eso no es lo importante, sino que razonéis, y me da igual la ecuación numérica, me interesa mucho más el sentido de la ecuación. Quiere decir, va a ser directamente proporcional a la longitud. ¿La longitud vascular cambia en algún momento? ¿Cambia en algún sentido? No, tú tienes la misma longitud vascular que cuando naciste. Bien, vale. Entonces cambia con la edad, pero no cambia en un sujeto en un momento determinado, de manera que la resistencia vascular de un recién nacido no va a ser igual por efecto de la longitud que la resistencia vascular de un sujeto adulto, ¿vale? Pero ese efecto se va modificando muy lentamente y realmente no entra en consideración en un momento determinado como modificador de la resistencia de forma general, ¿vale? De manera que no es una forma habitual de modificar la resistencia del cuerpo, modificar la longitud, o sea, quitarle trozos del árbol vascular a los sujetos, ¿vale? Lo siguiente, en cambio, es el radio. Y el radio sí tiene mucha importancia por dos motivos. Primero, porque está elevado a la cuarta potencia y su repercusión es muy grande. Y segundo, porque el calibre de un vaso, ¿cómo se cambia? Pues como el del corazón, comprimiendo los músculos o relajándolos, activando o relajando los músculos que rodean el vaso, ya sean arterias, arteriolas o venas. Tiene una repercusión muy importante la de las arteriolas y la de las venas, como veremos luego. De manera que el tono muscular es el que va a poder regular el calibre del vaso. Entonces, si se relaja el músculo hay vasodilatación, si se contrae el músculo hay vasoconstricción. Y eso cambia justo la resistencia de los tejidos. Y es la forma en la que el organismo regula la resistencia de los tejidos. O sea, eso que hemos estado hablando antes en forma difusa, ahora la forma de modificarlo es actuando sobre los músculos de las arteriolas. De manera que cuando se relajan los músculos de las arteriolas, se vasodilata el vaso y aumenta el flujo porque disminuye su resistencia, ¿vale? Y cuando se vasocontrae, aumenta la resistencia y disminuye el flujo, ¿vale? Por otra parte,
el otro elemento que interviene sería un elemento dependiendo del tipo de flujo que haya. Cuando el flujo es laminar, corresponde al término de viscosidad. Cuando el flujo es turbulento, corresponde a la densidad. De manera que el flujo turbulento de cualquier fluido se opone al flujo en función de lo que pese, o sea, de la densidad. Pero en el flujo laminar no es la densidad, sino la viscosidad. Porque cuando hay un flujo laminar, una capa se desliza sobre otra del propio fluido. Y entonces es la viscosidad la que nos está definiendo la resistencia. ¿Y esa viscosidad de qué depende? Pues aquí sí interviene el que el flujo es no newtoniano, el que el líquido es no newtoniano, y depende de dos elementos. Uno, de la concentración de elementos formes, porque los elementos formes tienen mayor viscosidad. Entonces, cuanto mayor sea la concentración de elementos formes, mayor es la viscosidad. Eso hace que haya una relación entre la viscosidad y el hematocrito, como tenéis en esta gráfica, de manera que cuanto mayor sea el hematocrito, mayor es la viscosidad. Y eso es lo que hace que precisamente, por ejemplo, los deportistas que tienen un hematocrito elevado tengan un riesgo alto de tener, por ejemplo, un infarto, porque al efecto de esfuerzo que genera el ejercicio le añaden un aumento de la resistencia periférica por aumento de la viscosidad. Y ese aumento de la viscosidad, cuando varía el hematocrito alrededor de 40, pues es relativamente pequeño, pero como es una curva exponencial, en el momento en que te pasas de 60, el efecto sobre la resistencia periférica puede ser elevadísimo. Y es lo que hace que ahora, además del ejercicio muscular, tienes una resistencia más elevada por culpa de la viscosidad. ¿Vale? El otro efecto de la viscosidad, al ser un líquido no newtoniano, es que depende de la velocidad de la sangre. De manera que cuanto más despacio vaya la sangre, mayor es la viscosidad. Y ahora tenemos un problema, que es, ¿dónde es el sitio donde la sangre va más despacio? En las arterias, las arteriolas, las venas, los capilares. Los capilares, lo habíamos visto al principio de circulatorio, porque la velocidad es flujo partido por área de sección. ¿Vale? Entonces, eso hace que en los capilares, en teoría, habría una viscosidad mucho más alta. Sin embargo, cuando se mide, se encuentra una curva de este tipo, de manera que sí es cierto que la viscosidad va disminuyendo cuando disminuye el calibre de los vasos y aumenta otra vez al final. ¿Eso qué indicaría? Indicaría que el efecto de disminución de velocidad de la sangre a lo largo del árbol vascular en las pequeñas arterias se compensa con una disminución del hematocrito. ¿Vale? Porque normalmente las arterias que salen en perpendicular se llevan más plasma que hematíes. ¿Por qué? Pues porque en la circulación general prioritaria los hematíes y los elementos formes se sitúan en la parte central del vaso de forma mayoritaria, como si fuesen troncos en un río. ¿Habéis visto los ríos madereros esos que hay? Que sueltan los troncos al río, ¿y qué pasa? Pues que los troncos se van acumulando en la porción central del río y van circulando a mayor velocidad, ¿vale? Con una curva un poco parecida a esta, con una acumulación de elementos. Si ahora de aquí salen elementos en perpendicular, se llevan una proporción mayor de líquido, no es que no lleven, pero se llevan una proporción mayor de líquido que de elementos formes. ¿Vale? Eso hace que prácticamente la viscosidad aparente a nivel de todo el árbol vascular, tanto en los capilares como en los grandes vasos, es parecida, y solo en los vasos intermedios disminuye un poco y no tiene un efecto significativo. Dime.
No, porque al revés, o sea, se queda en el vaso principal en vez de en las colaterales que van saliendo. Y las colaterales se llevan más plasma que hematíes. ¿Y a dónde van entonces esos hematíes? Dices tú. Pues la mayor parte de ellos a través de cortocircuitos. O sea, sin pasar por el territorio capilar. Se vuelven a la vena a través de metarteriolas que controlan cortocircuitos arteriovenosos en todos los tejidos, y por ahí pasan una proporción mayor de hematíes que de plasma. Esos vasos son precisamente los que corresponden a un calibre, no sé, por aquí estarán más o menos. ¿Estamos? Es que de las arterias no salen capilares. De las arterias salen otras arterias más pequeñas, y luego otras arterias más pequeñas, y luego otras arterias más pequeñas, y luego los capilares solo salen desde las arteriolas, las metarteriolas y los esfínteres precapilares. De hecho, desde los esfínteres precapilares. También algunos pueden estar controlados directamente por una arteriola, ¿vale? Ya lo estudiaremos cuando veamos la microcirculación. Y en toda la microcirculación hay circuitos de comunicación arteriovenosa que no pasan por el territorio capilar. De manera que no toda la sangre que circula por un tejido pasa por sus capilares. Es más, la mayor parte de los capilares de un tejido en condiciones normales están cerrados. Si se abren los capilares de los tejidos, se produce un shock vascular total, dificilísimo de recuperar. Es lo que pasa en muchos shocks por determinados gérmenes, sustancias tóxicas y demás, que generan un síndrome dificilísimo de recuperar, porque si vasodilatas todos los capilares del organismo, la presión cae, tienes tanto circuito en paralelo que la presión cae una barbaridad. ¿Vale? Eso se llama reclutamiento. Y es, por ejemplo, como funciona el pulmón, que es el que de verdad tiene en el circuito pulmonar la menor resistencia. Funciona porque tiene muchísimos capilares en paralelo abiertos. No porque entonces te has fijado, la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿cómo son? ¿Lo has visto en anatomía? ¿Y cómo son? Pero parecidas. Y sin embargo, el circuito pulmonar tiene mucha menos resistencia. Y tiene mucha menos resistencia porque lo que tiene son muchísimos capilares en paralelo, abiertos. Y es más, se reclutan modificando la resistencia. ¿Vale? Lo estudiaremos cuando vayamos respiratorio. Aquí nos quedamos porque si no, no tenéis ya